saluda Akis Fonseca y hoy en el programa Tu Salud nos encontramos con el doctor Gustavo Santamaría, médico funcional, y nos va a hablar un tema polémico, la diabetes. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Akis, ¿cómo te va? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que, como bien lo acabas de decir, es un tema bastante polémico, toda vez que es una de las enfermedades menos entendidas y una de las enfermedades que más causa confusión en quien la padece y en quien la tiene latente. Y te explico por qué uso ese término latente. Creo que en muchas ocasiones nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, el término diabetes y nosotros enseguida relacionamos azúcar en la sangre y la gente cree que si yo soy diabético es que no puedo comer azúcar nada más. Y cuando hablamos de azúcar hablamos de cosas dulces solamente. Entonces nosotros, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos de diabetes tenemos que entender que el término diabetes significan cosas mucho más grandes. La diabetes es una enfermedad inflamatoria crónica de todas las células de tu cuerpo. O sea, todo lo que está en tu cuerpo está inflamado. Y cuando nosotros vemos esto, entendemos, ya se abre el panorama. Ya no solamente es por azúcar, sino todos los alimentos inflamatorios. Y entra una gran gama de alimentos que pueden hacer que si ya yo tengo la condición de diabético se empeore, o si yo estoy en una condición latente como prediabetes, que es previa a la diabetes, aunque tiene comportamientos ya como diabético, pueda desarrollarla de una forma más rápida. Entonces, lo más importante es entender primero ante qué estamos y segundo, entender que es un fenómeno, una enfermedad dura, fuerte, agresiva y silenciosa. ¿Por qué? Porque la persona que tiene diabetes o la persona que está en ese proceso, en ese periodo en el que está de prediabetes, no tiene ningún síntoma. No siente absolutamente nada, no hay dolor, no hay absolutamente nada. Y como nada me duele, como no me siento mal, no busco ayuda ni nada. Y muy pocas veces entendemos que hay cosas que nosotros no podemos quitar de nuestro organismo y de nuestro cuerpo, como son los códigos genéticos. Nos percatamos, ¿verdad?, que en tu familia, por ejemplo, puede haber mamá, papá, abuelos diabéticos, pero son ellos. Y mucha gente se excusa, no, pero ellos la desarrollaron a edad adulta. Sí, pero ¿por qué la desarrollaron a edad adulta? Y no nos damos cuenta que ese mismo código genético que viene desde tus abuelos lo tienes tú. Por lo tanto, tienes un gen que es predisponente para que tú desarrolles la enfermedad. Esos son detalles que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de diabetes. Doctor, la gente habla mucho del tema de diabetes, prediabetes y resistencia a la insulina. ¿Cómo se divide esto? Porque hay personas que le dicen, no la tienes, pero eres propenso a tenerla. No la tienes, pero podrías desarrollarla. Y veo que la gente dice que hay mucho diabetes 1, diabetes 2, diabetes 3. En realidad, ¿cómo serían estos conceptos y cómo las personas pueden evitar que si hay alguna persona en su familia que tenga genéticamente esto, pueda desarrollarlo? Me encanta tu pregunta, amplia, pero me da margen para que podamos desarrollar el tema y que todas las personas puedan captar lo que quiero decirles. Primero, como les dije anteriormente, el síndrome diabético, y digo síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas que después se van a desarrollar cuando tienes la enfermedad, se presenta con situaciones muy distintas. Cuando nosotros tenemos ese gen del que te hablé, nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra alimentación, más que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque yo puedo estar desarrollando sin que sepa, ¿verdad?, ese gen y puedo hacerme diabético en un corto periodo de tiempo. Si yo tengo una comida rica en carbohidratos, rica en azúcares sobreagregadas, ¿verdad?,
baja en proteínas y baja en vegetales y en ácidos grasos esenciales, yo soy un candidato a desarrollar diabetes más rápidamente. Cuando nosotros hablamos de alimentación, ¿verdad? Yo te voy a enfocar, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, el plato típico del panameño. Arroz, poroto, la ensalada de papa, la pasta, una presa, ¿verdad? Y una chicha o una soda. Cuando analizamos ese plato tiene un 80-85% de carbohidratos, y si vemos la cantidad es muchísimo mayor. Entonces, esos carbohidratos se convierten en azúcares y en grasas incorrectas que se meten donde le da la gana. Cuando nosotros ingresamos esa cantidad de carbohidratos, el cuerpo humano está capacitado para desarrollar en 24 horas 50 gramos de carbohidratos, pero el plato que te acabo de describir tiene 2000. Y si yo voy a desarrollar eso, mi cerebro empieza a mandarle un mensaje al páncreas, secreta insulina, que es la hormona que agarra el azúcar, la mete a la célula para convertirla en energía. Pero si nada más caben 50 gramos, todo lo que está de más, ¿verdad?, se convierte en un depósito circulante de azúcares porque no cabe dentro de la célula. Ahora vamos a tener insulina y vamos a tener azúcares. Ese es el síndrome de resistencia a la insulina, porque la insulina sigue actuando. Agarra el azúcar y la tiene que meter en alguna parte y la mete como grasa, ¿verdad?, en los depósitos debajo de la piel, alrededor del abdomen. En las damas les gusta mucho meterse como quistes a nivel de las mamas, como quistes alrededor de los ovarios, que es lo conocido como ovario poliquístico. Engrosa el endometrio como endometriosis, ¿verdad? Puede hacerte fibromas porque estimula el crecimiento de las células que no son normales. Y todo esto es un síndrome de resistencia a la insulina. Empieza a haber cambios en las mujeres, ¿verdad? Empiezas a tener hirsutismo. ¿Qué quiere decir? Los vellos se hacen más gruesos, pueden salirte como vellos a nivel de los bigotes, las patillas se hacen más prominentes, como si fuera una más virilización de los caracteres sexuales externos. También puede haber el vello púbico, se sube, en vez de tener un triángulo invertido, tú vas a tener vello púbico hasta el ombligo como si fuera un varón. Todas esas cosas te los da el síndrome de resistencia a la insulina en las damas. Pero en el caballero también hay cambios, ¿verdad? Nosotros podemos tener, ¿verdad?, azúcares que se impactan y se meten a nivel de la próstata, como prostatismo, como prostatitis crónica, ¿verdad? Nosotros también lo podemos tener a nivel del hígado, igual hombres y mujeres, como hígado graso. Nosotros lo podemos tener como grasas alrededor de las asas intestinales. Lo podemos tener entre las paredes de las venas y las arterias, convirtiéndose con mayor resistencia de las arterias y se traduce como hipertensión arterial. Y al final vemos que esta enfermedad, que es una enfermedad inflamatoria, nos afecta y nos impacta desde la cabeza hasta los pies. Entonces, eso es el síndrome de resistencia a la insulina. ¿Y cómo la gente se da cuenta o cómo tú lo puedes sospechar? Esto es importante. Nosotros nos miramos todos los días al espejo y nos damos cuenta. A veces los cambios pasan desapercibidos porque van pasando de forma tan sutil que tú te acostumbras a lo anormal y no te percatas. Y de repente tú te vas dando cuenta que estás más oscura en el cuello. Hay coloraciones más oscuras a nivel de las ingles. Hay coloraciones más oscuras en las axilas, en los codos, en los nudillos. Y nosotros decimos, bueno, es por la edad. Hay gente que dice, bueno, ni se baña bien, eso no tiene nada que ver. Y es porque hay una hiperpigmentación de la piel por ese exceso de insulina circulante que hace crecer lo anormal. Si tú tienes este tipo de situación, es importante que te hagas una evaluación y que acudas a tu médico para que nosotros podamos determinar si tú tienes un síndrome de resistencia a la insulina y lo podamos tratar. Porque yo puedo revertir eso para que tú no seas diabética, ¿verdad? Pero lo que no debo es esperar a que tú seas diabética para que entonces te vayas a atender, porque cuando tú eres diabético ya hay afectación de órganos blancos importante que a nosotros nos va a costar mucho más trabajo subsanar en un paciente. Doctor,
Las personas cuando le ocurre esto, ¿qué tiempo demora el cuerpo para poder que uno pueda tener señales? Porque hay personas que dicen, yo estuve 5 años súper bien, nunca tuve diabetes ni prediabetes. ¿Qué tiempo más o menos puede salir esto en el cuerpo de la persona? ¿Y cómo sería para que se puedan dar cuentas? Porque tengo entendido que también el cuerpo manda alertas para ver cómo podemos orientar a las personas en este tema y que puedan darse cuenta a tiempo de que tienen algún problema con la diabetes. Perfecto. La primera alerta es saber tus antecedentes heredofamiliares. Si hay mamá, papá o abuelos diabéticos. Esa es la primera alerta. La segunda alerta, ¿verdad?, es la hiperpigmentación de la piel o la coloración oscura de la piel en los lugares que te describí hace un momento. Esas son las alertas visuales que yo puedo ir determinando. Si hay aumento del perímetro abdominal en las mujeres por arriba de 80, en los varones por arriba de 95, nosotros podemos sospechar de situaciones que, o sea, son cosas muy, ¿cómo te explico?, inespecíficas. Yo todos los días le ruego a Dios que le mande al diabético o al prediabético que le duela algo, porque de lo contrario no va a buscar atención, y porque nada le duele y nada. O sea, yo no me enteré de que estaba afectado hasta que yo no tuve una distorsión visual. Por ejemplo, yo fui diabético, y quiero que esto escuchen bien los términos, entonces, porque uno puede revertir una enfermedad. No es curable, es reversible. Son dos términos diferentes. Entonces, yo me di cuenta porque fui al supermercado y no podía leer los letreros para saber qué había en los pasillos. Y yo dije, ¿pero qué me está pasando? Y cuando fui a verme, bueno, tienes presbicia, pero presbicia, ok, listo, tengo 40 años, pero una cosa no quiere decir la otra. Y vi que iba aumentando de peso, empecé a tener la hiperpigmentación de la piel y me hice los exámenes y ya tenía, ¿verdad?, el síndrome de resistencia a la insulina y ya estaba comprometido con el azúcar. Entonces, además de que tenía una obesidad mórbida, una obesidad súper mórbida, y empezamos a hacer lo que nosotros hacemos en medicina funcional, a tratarnos, ¿verdad?, de una forma integral. Y así mismo nosotros hacemos. Pero si tú me preguntas de un síntoma, no lo vas a tener casi. Puede haber distorsiones visuales en algunas personas porque la agudeza visual disminuye, ¿verdad? En algunas mujeres puede sospecharse si no tenía cólicos menstruales y de repente empieza a tener cólicos menstruales. O mi menstruación empezó a variar, ya no dura 3 días como debe ser, sino que ahora dura 5 o 6 días. Los sangrados son abundantes. Fui al ginecólogo y me dijo que tengo ovario poliquístico. Ojo, eso es azúcar. Y empezamos a tener cositas así que nosotros podemos detectar, pero es por terceras sintomatologías o sintomatologías asociadas, más no por ser algo totalmente de la diabetes. Y ya cuando las cosas están más avanzadas, que la gente no capta que tiene una enfermedad, puede ocurrir pérdida de peso abrupta. Ya tú tienes una diabetes muy marcada. Eso se llama sarcopenia. El músculo se consume y tú empiezas a perder masa muscular y pierdes mucho peso. Eso ocurre en el paciente diabético. Entonces hay que evitar llegar hasta allá. Yo creo que los controles de salud son los más importantes. Nosotros tenemos que entender que la salud es una responsabilidad para el proveedor de salud, que es el médico y el personal de salud, y para el paciente. Yo acudo y yo como proveedor de salud debo señalarte exámenes que se deben hacer anualmente. Nosotros siempre hemos hecho una glicemia en ayuna, pero yo no soy creyente de una glicemia en ayuna porque ese es un hallazgo que tú tienes en un momento determinado. Sin embargo, hay que investigar con una hemoglobina glicosilada
que es una historia que tiene tu cuerpo ligada a tu hemoglobina y que te marca el comportamiento de tu azúcar 4 meses antes de la prueba. Entonces, ya ahí tú te das cuenta si el paciente tiene prediabetes, diabetes o si tiene un compromiso. Y yo siempre les digo, ustedes se hacen un laboratorio, hagan una bitácora, guarden sus laboratorios porque eso es su historia. Eso no vence ni se descarta, pero eso me permite a mí ver, por ejemplo, si en el 2020 tú tenías una glicosilada en 5.4, en el 2023 la tenías en 5.8 y en el 2025 la tienes en 6.4, pues tú vienes con una tendencia a la alta hasta que te hiciste diabética. Pero si yo no examino lo previo y tú me llegas con 5.7, bueno, tienes una prediabetes, ¿y qué hago con eso? La gente se va, tengo prediabetes y anda con ese diagnóstico como cualquier cosa. No, yo lo que tengo que evitar que tú llegues a ser diabético. Esa es mi responsabilidad y tengo que darte recomendaciones puntuales y si hay que darte tratamiento, se da el tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes tener prediabetes ligado a obesidad, ¿verdad? Puedes tener prediabetes con peso normal y puedes tener prediabetes con una persona en bajo peso. Entonces, tú tienes que entender a la persona, no al diagnóstico, a la persona y enfocar tu tratamiento o tu abordaje con la persona. Lo que tú tienes, Akis, no es igual a lo que tenga yo. Somos diferentes, aunque tengamos un número que diga hemoglobina glicosilada en 5.9, los dos tenemos comportamientos diferentes, tenemos culturalmente una forma de comer diferente y tenemos una historia genética diferente que nosotros tenemos que tratar individualmente de acuerdo a cada persona. La verdad que este tema es bastante amplio, da para mucho. Y es importante porque cada persona debe, como dice el doctor, hacerse exámenes frecuentes, estar pendiente de su cuerpo sobre todo, porque podemos tener cambios que no los vemos o que pensamos que es algo normal que está ocurriendo o que está saliendo en nuestros cuerpos, como las manchas, como ciertas cosas que ya él mencionó y que no estamos al tanto de que podemos ser prediabéticos o podemos ya tener resistencia a la insulina o somos candidatos. Así que esperamos que podamos seguir aprendiendo mucho más sobre esto con el doctor Gustavo Santamaría. Doctor, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por darnos toda esta información, por darnos todo este detalle para que podamos seguir aprendiendo de cómo cuidar nuestra salud y evitar consecuencias a largo plazo. Doctor, si quieren contactarse con usted y conocer más sobre estos temas y cómo usted puede recomendarle a las personas de que cada una de estas enfermedades que se manifiestan en el cuerpo de las personas puedan ser reversibles. Sí, como no, mi nombre es Gustavo Santamaría Álvarez, yo trabajo, atiendo en San Fernando, en el Centro Médico San Fernando, Torre Sur, consultorio 9, en el tercer piso de la Torre Sur, consultorio número 9. Ahí estamos para servirle, mi teléfono es el 62454553 y allí nos podemos contactar y con mucho gusto le atendemos. Muchas gracias, doctor, por esta visita que nos ha hecho. Vamos a continuar con este y otros temas para que podamos seguir aprendiendo a cómo cuidar nuestra salud. Se despide de ustedes Aki Fonseca y no se pierdan una emisión más del programa A Tu Salud.